Cambio, con el impulso de Grupo Sura, los invita a imaginar la democracia. Un espacio en el que, de la mano de prestigiosos expertos, buscamos construir la ciudadanía y conocer, debatir y, ¿por qué no?, imaginar la democracia. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast del proyecto Imaginar la Democracia, un proyecto de la revista Cambio impulsado por Grupo Sura. Ya es el episodio número 11, lo que implica, entre otras cosas, que este proyecto está a punto de cumplir un año. Queremos contarle a nuestra audiencia que para celebrar ese aniversario en buena medida estaremos publicando un libro que va a ser lanzado en la próxima FILBO, en la Feria del Libro de Bogotá. Hoy estamos aquí presentes Sandra Borda, Mauricio García, Rodrigo Primi. Faltan dos de los coordinadores que han sido también protagonistas de este proyecto, Jorge Orlando Melo y Viridiana Morales. ¿Cómo están? Más viejos. El tiempo pasa, Sandra, inexorable, ¿no? Así es. Inexorable, Así es. pero aquí estamos, en resistencia contra la entropía. Difícil. Teníamos una discusión previa antes de empezar si nos metemos en asuntos más coyunturales. Este proyecto ha tenido un espíritu y es que no vamos a estar en el embrollo de la coyuntura, pero decidimos que sí, tal vez, y vamos a hablar de democracia directa o participativa, lo que nos llevará también inexorablemente al tema de la consulta popular. Y quiero empezar, Rodrigo, con una especie de análisis o síntesis, podría decir también, de cuáles son los instrumentos de democracia participativa que contempla nuestra Constitución, para hacer un poco de pedagogía antes de iniciar nuestra discusión o conversación mejor. Nosotros recordamos, porque sí vimos eso, que cuando uno votó en mayo del 90 por la Asamblea Constituyente o Constitucional, se llamaba en esa época, se decía, para transitar de una democracia representativa, vota usted por una Asamblea Constitucional para transitar de una democracia representativa a una democracia participativa. Entonces ese fue como uno de los núcleos de la Constitución del 91. La séptima papeleta. Es no. Después de la séptima papeleta. Después. Es en mayo del 90 cuando uno vota por presidente. Ahí en esa elección. Ahí en esa elección ya se hizo la votación formal de si está usted de acuerdo en convocar una asamblea constituyente o constitucional. Y eso decía, se me había olvidado. Sí. Que quede en el récord que yo no vi esa papeleta. Bueno, nosotros tres sí la vimos. Sobre todo nosotros dos. Éramos jóvenes en esa época. Y entonces es como una de las apuestas de la Constitución del 91. Uno puede decir que las dos grandes apuestas de la Constitución del 91 es los derechos y la diversidad, apostarle a lograr eso, mucho por mecanismos judiciales, y la otra, reforzar la democracia, fortaleciendo la idea de democracia participativa. Y la idea de democracia participativa es que no nos quedamos únicamente en la democracia representativa, en donde uno elige los representantes y ellos deciden, sino que uno tiene instrumentos de democracia directa. Y la Constitución consagró varios, pero esencialmente son 4, a nivel nacional y que pueden operar a nivel territorial. Uno es el referendo. Las definiciones que traen la Constitución y las leyes que la regulan, que es una ley del 94 y una del 2015, la 134 y la otra no me acuerdo. ¿Son leyes estatutarias ambas? Leyes estatutarias ambas son las que regulan estos mecanismos. Las definiciones que hacen no son iguales a las que existen en derecho comparado. Ahí hay particularidades colombianas, pero tampoco tan distintas. Las características son más o menos las siguientes. El referendo es aprobar, se le somete a la ciudadanía la aprobación o no de textos normativos, de proyectos de articulado. Ejemplo de referendo fue el que hizo Uribe en el 2003. 2003. Entonces eran 14, 15 propuestas de reforma de la Constitución. De la Constitución. Un referendo constitucional. La cifra repartidora, etcétera. Algunas muy complicadas, otras muy sencillas. Ese es el referendo. Entonces, se aprueba o no se aprueba un texto, tiene un trámite particular, lo podemos ver, pero en esencia se tiene que aprobar una ley que convoque al referendo y luego se somete lo que contiene esa ley a la decisión popular. Y hay unos umbrales, o sea, un Exacto. porcentaje de participación para ser aprobada. Para ser aprobada, un referendo requiere que el 25% del censo electoral vote, es lo que llaman un umbral de participación, y que gane el sí.
Entonces, en el referendo de Uribe, todas las preguntas, todos los textos fueron votados masivamente en forma favorable, pero solo dos textos pasaron el umbral. Que recuerdo, Rodrigo, que la Corte, que creo que tiene un control previo, dijo que cada pregunta era un referendo por aparte. Exacto. Y la gente tenía que marcar el sí o el no, pero marcó solamente la primera pregunta muchas veces y la segunda. Entonces la primera y la segunda fueron mucho más votadas que las que siguieron. Exactamente. Y creo que por eso fueron aprobadas solamente las dos primeras o la primera, no recuerdo bien. Yo creo que tú hiciste un análisis que a mí me gustó. A veces me gustan tus análisis. Y entonces en ese análisis tú decías que las dos que habían sido aprobadas era la que estaba en la primera página del tarjetón y la que estaba de primeras en la segunda página del tarjetón. Yo hice un análisis en esa época. Era como las 7. Exacto, entonces, mirando como la ubicación de eso, hizo como la gente... Y entonces que esas dos... Sí, lo que hoy llamarían, hoy se llama... los temas de psicología de comportamiento. Exacto. Y entonces, esas dos pasaron el umbral, el resto no pasaron el umbral, estuvieron cerca. Entonces, el voto a favor del sí fue masivo, pero quedaron en el 22% o 23%. Ese referendo, que son textos legales o constitucionales que se incorporan en nuestra normatividad, tal cual como son votados. Si se aprueba, inmediatamente lo único que se hace es promulgarlo. O sea, el presidente, si es a nivel nacional o si es a nivel de un municipio, el alcalde lo promulga. Creímos, Sandra, que no íbamos a tener tiempo suficiente, pero llevamos 1 de 4. Y estoy tratando de ser breve. Sí. Ese es... Sí, pero referendo. Es un ejercicio pedagógico muy importante porque la gente es tiende clave, a confundir las referendo. Distintas... Viene el segundo. El segundo es la consulta popular. Okay. Entonces, la consulta puede haber, última cosa, puede haber referendos de iniciativa popular. O sea, la propia ciudadanía reúne firmas para pedirle al Congreso que someta a referendo el texto. Eso fue lo que se hizo para la segunda reelección de Uribe. Se hizo una iniciativa popular, pero la Corte al final declaró inconstitucional el referendo, tanto por problemas de la financiación de la campaña por el referendo como por problemas de los desequilibrios institucionales que generaba. El segundo es la consulta. Entonces, la consulta también puede ser de iniciativa presidencial o de iniciativa ciudadana a nivel nacional o de iniciativa de un alcalde o ciudadana a nivel local. Y lo que uno hace es someter al pueblo una o varias preguntas, que tienen que ser preguntas que se puedan responder inequívocamente sí o no. Entonces, por ejemplo, yo creo que por eso uno no podría poner una pregunta que tenga muchos condicionales. ¿Está usted de acuerdo con esto y con esto y con esto y con esto? Porque ¿cómo responde uno eso sí o no? Entonces, tienen que ser preguntas así. Y lo mismo, para ser aprobada, requiere no solo que gane el sí, sino que supere un umbral de participación, que aquí es del tercio de los votantes. Un tercio de los votantes tiene que haber votado y que gane el sí. Un ejemplo de consulta, o uno puede poner un ejemplo exitoso, fue la consulta en Bogotá en el año, creo que 2000, que creo que hizo Peñalosa, para el día sin carro. Entonces se le consultó a los bogotanos, ¿ustedes quieren o no que haya que el primer jueves de febrero sea sin carro? Y los bogotanos dijeron masivamente sí, y por eso el primer jueves de cada año es un día sin carro. Un ejemplo ambiguo es la consulta anticorrupción. Que movió mucha gente. Todas las preguntas fueron masivamente votadas sí, se estuvo muy cerca del umbral, pero ninguna pregunta pasó el umbral. Fueron más de 10 millones de votantes, sí, creo. Faltaron como 200.000, 300.000. Referendo, consulta. En la consulta, si gana el sí y supera el umbral, viene un procedimiento, porque como es una pregunta, allí uno no puede promulgar la respuesta, sino tiene que transformar la pregunta que el pueblo aprobó en texto o en una política. Y eso lo hace el Congreso de la República, esa traducción. Según lo que sea. En el caso del alcalde, el alcalde sacó un decreto. Sí. Entonces, pero la mayoría sí se traducirían en que el Congreso recibe un mandato de transformar la respuesta del pueblo en un texto legal. Si el Congreso no lo hace en los dos periodos siguientes, en el periodo en que se aprobó la consulta y el siguiente,
entonces el presidente puede promulgar por decreto la regulación. Pongamos un ejemplo de esta consulta que se dice que se va a hacer, entonces le puede consultar al pueblo, ¿está usted de acuerdo en que se pague los recargos por nocturno desde las 6 de la tarde? La gente responde sí. Entonces el Congreso tendría que aprobar una reforma al Código Laboral que diga hay recargo después de las 6, si no lo hace el presidente promulga un decreto. Esa es la consulta. El tercer mecanismo, que solo opera a nivel territorial, no existe a nivel nacional, es la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato es un mecanismo en donde una vez se ha elegido un alcalde o a un gobernador, no hay que esperar que termine su periodo, sino si hay descontento con ese alcalde y gobernador y se supone que está incumpliendo su programa de gobierno, entonces los ciudadanos pueden poner en marcha un proceso de revocatoria de mandato, y si se superan, ahí sí no recuerdo cuáles son las mayorías y umbrales, si se superan esas mayorías y umbrales, entonces el alcalde cesa en funciones y se convoca a una nueva elección. Y el último es el que llamamos aquí plebiscito. En otros países quiere decir otra cosa, pero como se ha entendido el plebiscito en Colombia, que solo es a nivel nacional, el plebiscito es que el presidente somete al pueblo una decisión sobre una política suya, para que el pueblo diga si está de acuerdo o rechaza esa política suya. Ejemplo de plebiscito fue el acuerdo de paz. Entonces el acuerdo de paz era una política del gobierno Santos de hacer el acuerdo de paz con las FARC, y luego lo sometió a plebiscito, famoso plebiscito por la paz. Esos son como básicamente los mecanismos de democracia directa en nuestra Constitución. Rodrigo y todos, cuando tú comienzas la introducción dices, hubo como dos grandes innovaciones en la Constitución. Los derechos de un lado y la diversidad, derechos de minorías, y la democracia directa participativa. Yo creo que el balance es asimétrico, o más éxito en el tema de los derechos, mucho menos en los mecanismos de... No sé si están de acuerdo. Pero, digamos, no necesariamente por una razón, y es que, digamos, siempre existió en ciencia política, en la ciencia política viejísima, la idea de que la democracia iba a funcionar mejor en la medida en que hubiese más participación directa. Y eso se ha reevaluado muchísimo. En una época me acuerdo que había unos politólogos diciendo, pónganle un computador a cada ciudadano en su casa y que tome decisiones permanentemente, y esa sería la forma más perfecta de democracia. Pero eso tiene grandes fallos. Tiene fallos del lado de la cantidad de información de la que dispone la gente para tomar decisiones. Un ciudadano no puede estar frecuentemente siendo consultado sobre temas que en ocasiones son muy técnicos y sobre los cuales no tiene suficiente información. Entonces ahí la delegación al legislativo es importante y tiene sentido. Luego, a mí me parece que parte de la inspiración de esto también consistía en decir, sí, vamos a tener mecanismos de participación directa, pero los mecanismos de participación directa no pueden sobrepasar los mecanismos de ejercicio de la democracia representativa, porque si no tergiversamos completamente el objetivo de la participación ciudadana. Eso de un lado, y de otro lado, poniendo juntos los dos temas que está sugiriendo Alejandro, la otra cosa es que uno tampoco puede someter a la voluntad de la mayoría los derechos, ¿sí? Porque en muchas ocasiones el ejercicio de los derechos es una reivindicación propia de las minorías, y someter eso a la decisión de las mayorías, tengo en la cabeza particularmente los referendos que promovieron los grupos religiosos en contra del aborto, del derecho al aborto, es una tergiversación de la democracia. Entonces, yo creo que la participación directa tiene que tener unos límites, no puede ser tan persistente y tan permanente. Entonces, en una muy buena medida, si empujo un poco su argumento, el que falle, el que no sea exitoso en todas las ocasiones, es incluso una virtud que hace que la convivencia entre la democracia representativa y la participativa funcione. Estoy de acuerdo, pero yo también quería como expresar que quizás crear unas expectativas muy grandes de estos instrumentos de una democracia directa que no se han cumplido en la práctica plenamente. Mauricio, ¿qué opina? Sí, yo agregaría a lo que dice Sandra, y es lo siguiente, y es que esos mecanismos funcionan cuando la gente tiene suficiente información para tomar una buena decisión.
digamos, consultarle al pueblo, que a un barrio, por qué lugar quiere que pase una ruta de bus, por la línea marcada como A o la línea marcada como B. Ahí la gente que es usuaria del transporte público, pues yo creo que toma la decisión con muchos elementos de juicio y sabe elegir muy bien cuál es la ruta mejor. Digamos, uno puede estar muy confiado de que la decisión que gana es una decisión democrática. Pero cuando se trata de preguntas muy generales, yo creo que en Francia había un debate muy grande siempre cuando surgía la polémica sobre si la gente estaba de acuerdo con la pena de muerte o no. Si esa encuesta, si esa pregunta periodística, no estoy hablando jurídica, la hacían después de que en la noticia había aparecido un asesinato terrible de una niña generalmente la gente en esos casos estaba de acuerdo en que hubiera pena de muerte porque tenía la imagen de ese crimen atroz, terrible que había sucedido. En cambio, si se hubiera hecho unos días antes o mucho después, la opinión era muy distinta. Entonces, cuando las preguntas o cuando lo que se somete al pueblo es muy emocional, muy susceptible de pasiones políticas, ahí la democracia participativa no funciona tan bien. Frente a la pregunta que tú hacías, yo de eso he escrito algunas cosas. Yo sí creo que de esa doble apuesta, la apuesta de la protección judicial de los derechos y la diversidad ha funcionado relativamente bien. Puede uno discutir, pero digamos la tutela. Sí, la tutela ha sido un éxito, la consolidación consolidación de los derechos sociales. Primero el derecho a la salud. Exacto. Y ha consolidado, digamos, una cultura de los derechos y una garantía de derechos dentro de la complejidad de Colombia. Y la apuesta por la profundización de la democracia no ha funcionado tan bien. No solo por el debate de los límites y riesgos que puede tener a veces la democracia directa, que yo comparto con matices lo que dijeron Sandra y Mauricio, ahorita los expreso, sino que también yo creo que uno de los errores de la Constitución del 91 en diseño institucional fue que como se dijo vamos a pasar a la democracia directa, se desatendió mejorar la democracia representativa. O sea, si uno ve los debates en la Asamblea Constituyente, por ejemplo, sobre el sistema electoral, fueron debates muy pobres. Sobre organización electoral fueron debates relativamente pobres. Hubo grandes debates sobre los derechos, sobre la diversidad, sobre los mecanismos de democracia directa, y se debatió mucho tratando de evitar esos riesgos. Por eso todos los mecanismos de democracia directa en Colombia requieren una cierta autorización de las instancias representativas. No se pueden activar directamente, por ejemplo, por el presidente. Tiene que pasar por el Senado, por ejemplo, si va a ser la consulta popular, para evitar, digamos, los riesgos de las llamadas democracias plebiscitarias como Napoleón III. Entonces, sobre eso hubo mucha discusión, pero sobre cómo mejorar la democracia representativa, cómo mejorar el sistema de partidos, cómo mejorar el sistema electoral, cómo mejorar la organización electoral, que era como un momento importantísimo para hacerlo, ahí no se avanzó mucho. Y entonces lo que tuvimos fue como casi un debilitamiento de los mecanismos de democracia representativa. Yo creo que sin una democracia representativa vigorosa y con un presidencialismo excesivo, la democracia directa tiene riesgos. Con una democracia representativa vigorosa y con un régimen tal vez parlamentario o algo así, yo creo que los riesgos de la democracia directa son menores y se pueden consultar muchas cosas de manera bien hecha. Pero creo que muchas veces esa consulta, y sí estoy de acuerdo con Mauricio, en el ámbito local funcionan mucho mejor y suelen funcionar bien. Yo creo que, bueno, la consulta del Día Sin Carro en Bogotá estuvo bien. Sí, pero el hecho de que se nos ocurra como un buen ejemplo sea el Día Sin Carro, que en el fondo no deja de ser un tema menor porque es un día al año que puede tener un resultado simbólico. Y lo que dice Rodrigo es complicado porque de alguna manera es como creamos la democracia participativa, no se consolidó plenamente, pero se debilitó la otra. Entonces nos quedamos con el peor de los mundos de alguna forma. Una no desarrollada plenamente y la otra debilitada. Y ha habido esfuerzos enormes por corregir ese debilitamiento con reformas relativamente buenas. Reformas políticas. La reforma del reglas electorales 2002, etcétera, la que estableció los umbrales para que no hubiera tantos partidos. Ha habido esfuerzos, pero
pero en un momento constituyente es donde uno puede rehacer muy bien reglas de democracia representativa. Luego en la dinámica ordinaria es más difícil porque los miembros del Congreso son elegidos con esas reglas electorales, entonces modificarlas se vuelve extremadamente difícil. Entonces sí perdimos una oportunidad por hacer el salto a la democracia directa, perdimos la oportunidad de reflexionar mejor sobre democracia representativa. Yo me acuerdo discutiendo con algunos constituyentes en ese momento sobre sistemas electorales y en Colombia nadie sabía de eso. Nadie sabía, literalmente no se sabía los efectos de distintos sistemas electorales. Yo quiero, Mauricio, hablar sobre un tema que tú señalas y es el tema como de los asuntos que son emotivos. Y los dos ejemplos, en un momento que quizás marcó un punto de quiebre en el mundo, que además fueron muy coincidentes, el Brexit en Inglaterra y el plebiscito para la paz en Colombia. Claro que eran emocionales, pero emocionales casi que en el sentido de la política, son las emociones morales que despierta la política. Y iba a haber emociones, iba a haber intentos por manipular esas emociones. Sí. Eso, si uno profundiza en este argumento, casi que está negando la democracia participativa o directa de alguna forma, ¿o no? Sí, yo quisiera... Si lo lleva como al extremo, y lógicamente entonces siempre emociones vamos a tener. Claro. Antes de responder a esa pregunta, yo quisiera señalar, como este es un proyecto al que le interesa mucho la teoría política, que es importante tener en cuenta que la democracia participativa y la democracia representativa no son excluyentes, que es que mucha gente, sobre todo en muchos jóvenes, lo que se dice es que hay que reemplazar la democracia representativa por la democracia participativa. Ese reemplazo no es bueno. Lo que hay que hacer es la mejor, como decía Rodrigo, la mejor combinación posible, con buenos diseños institucionales para que las dos estén fortalecidas, no que una está debilitada y otra fortalecida. Esto de las emociones me parece que es particularmente grave en el momento actual, porque en el momento actual hay mucha emocionalidad y mucha emocionalidad se traduce en muy poca conversación. Yo creo que una de las cosas que más hemos perdido en el mundo contemporáneo, y no solamente aquí en Colombia, en los Estados Unidos es dramático, es la falta de conversación. La conversación necesita reglas en donde cada una de las personas está dispuesta a aceptar lo que está diciendo el otro e incluso eventualmente a dejarse convencer con los argumentos del otro y sobre todo a participar con honestidad intelectual, no a manipular al otro, que es la famosa diferencia entre los sofistas y la retórica aristotélica, que es tratar de convencer, pero tratar de convencer honestamente o tratar de convencer por cualquier medio posible. Y yo creo que la conversación, o mejor dicho, el intercambio de ideas que hay hoy en día por las redes sociales se parece mucho a la algarabía, se parece muy poco a la conversación. Y entonces si a eso le aumentamos mecanismos de participación popular hiperemocionales, en donde tampoco hay mucha conversación porque lo que predomina es una imagen, como en el caso del Brexit o en el caso colombiano que señalabas, pues entonces estamos acentuando ese problema que es el problema antidemocrático de no conversar, de no intercambiar argumentos. Este proyecto en buena parte, y lo decíamos en la introducción del libro que señalaste que va a salir prontamente, tiene mucho que ver con eso, con mejorar la conversación, con volver a una manera de comunicarnos más lentamente, en donde cada parte diga lo que piensa y la otra parte responde con argumentos. Eso en las redes sociales y en la manera como se hacen las campañas hoy en día se ha perdido mucho. Y yo creo que un plebiscito, digamos, tipos de participación de democracia directa demasiado emotivos, pues acentúan el problema, no lo mejoran. Yo a eso añadiría solamente una cosa, Alejandro, y es que parte del problema que genera las dos formas, la democracia representativa y la democracia directa, es que, digamos, no incorporan reglas del juego sobre el proceso de deliberación previo a la toma de decisiones y a la definición de la preferencia de las personas. Entonces, el escenario es perfecto para que pase lo que está diciendo Mauricio. Nosotros nos olvidamos en la Constitución del 91 de unas formas de democracia deliberativa que funcionan en lo local. Yo creo que estoy pensando en las juntas de acción comunal y cosas de ese tipo, en el caso de Estados Unidos, en las town hall meetings, que son formas de participación en las que se requiere
intercambio. Se requiere discutir, se requiere llegar a acuerdos a través de una conversación. En la democracia directa, en la democracia representativa eso no pasa, porque finalmente tienen el sesgo liberal, que es un sesgo tremendamente individualista. Es el individuo se sienta, recibe una cantidad de información y sobre la base de esa información que recibe toma su decisión, pero no se obliga a tener una conversación que lo haga moverse en dirección de lograr acuerdos con los otros, que yo creo que esa es una parte fundamental de la democracia deliberativa. Entonces, parte de lo que está, y esto no es solamente una cosa que esté sucediendo en Colombia, creo que está sucediendo en todas partes del mundo, es justamente que el espacio para empujar como muy bruscamente y muy agresivamente las preferencias de la gente es el espacio de las emociones, y el individuo no reacciona. ¿Sí? El individuo solamente recibe la información y en su cabeza se busca una forma de reaccionar eso a través de una preferencia política, pero insisto, lo más importante de todo, que es la capacidad de lograr acuerdos, por ejemplo, alrededor del manejo de los bienes públicos, acuerdos alrededor sobre cómo se va a proceder como colectividad o como comunidad, ninguna de esas dos formas de democracia nos está ayudando a lograr. Yo estoy de acuerdo con las prevenciones, o podría llamar pesimismo. Es como decir, cuando se tuvieron esas discusiones, Rodrigo, en la Constitución del 91 no anticipábamos el mundo que estamos viviendo. Cierto. El mundo donde es más difícil la conversación, el mundo donde la manipulación de las emociones pues hace parte de una de las grandes preocupaciones de la democracia. Pero si nos tomamos muy en serio estos argumentos, casi que estaríamos excluyendo también muchos de los mecanismos de participación, porque siempre va a haber intentos de manipulación. E instancias regladas de conversación son difíciles también. Es difícil tenerlas, es difícil llevarlas a cabo. Hay una especie de indiferencia racional de mucha gente que no quiere sino hasta el último día tratar de medio enterarse de lo que está pasando. Solamente una cosa, Rodrigo, antes de, porque escuchando a Alejandro pienso, digamos, son dos los problemas que uno le puede encontrar a la democracia representativa. Una es que no sea lo suficientemente representativa y otro es que las instituciones no entreguen, básicamente no cumplan con la labor que tienen que cumplir. Esos problemas son distintos. Yo diría que en el caso colombiano, las instituciones de elección popular, digamos, o sea, las posiciones de elección popular, nosotros tenemos niveles de representatividad importantes. Sin duda, o sea, Colombia se movió incluso en esta última elección a ampliar el panorama de las fuerzas políticas que se encuentran representadas en los cuerpos colegiales y en otros lugares. Entonces, representativas sí son. El problema es que, y ese es el problema a lo largo y ancho del mundo, es que las instituciones no están entregando lo que se supone que tienen que entregar. Es un problema de eficiencia, no es un problema de representatividad. Y ese es un problema totalmente distinto. Sí, pero eso es de la representativa y esa falta de dar resultados, de eficacia, podríamos decirlo, lleva a un problema de legitimidad. Así es. Que es global. Pero Rodrigo va a decir algo. No, yo creo que el tema de la conversación o de la deliberación en la democracia es central. Es decir, que uno no puede apostarle a que la buena democracia es donde se participa más o que es más representativa el órgano representativo, porque si ese órgano representativo no delibera, tenemos un defecto, que es que se trataría de que no hay discusión sobre el bien público a través de actores públicos, sino una discusión pública que es central en la democracia. Stuart Mill decía, la democracia es el gobierno a través de la discusión. Y yo creo que el tema de la deliberación, que es lo que aporta todas las teorías de la democracia deliberativa, es fundamental. A través de la deliberación se puede mostrar una deliberación genuina, los errores del otro, ciertos intereses que no son aceptables, etc. Entonces uno tiene que tener mecanismos de participación que incorporen elementos de deliberación y mecanismos representativos que incorporen elementos deliberativos. Por ejemplo, Edmundo Burke, cuando escribió contra la Revolución Francesa, en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, defendió mucho la democracia representativa contra cualquier forma de democracia directa porque decía, es la única deliberativa. La democracia representativa es la única deliberativa porque luego de que son electos y no pueden ser revocados mientras tienen su periodo, los representantes pueden discutir públicamente de asuntos públicos. Eso a veces ocurre, no ocurre, pero generar mecanismos de deliberación en la democracia representativa es clave. En ese sentido,
Yo creo que a veces hay alguna jurisprudencia que no se ha valorado suficientemente de la Corte Constitucional cuando dice esta ley le faltó deliberación, le faltó discusión pública, y entonces tiene un defecto. Pero uno podría también generar mecanismos deliberativos para la democracia participativa. Y hay ejemplos. Un ejemplo es el de Irlanda. En Irlanda se generaron, a través de lo que escribió Mauricio hace 2 semanas, a través de mecanismos de la autocracia, se generaron instancias de discusión de temas hipersensibles como el aborto o el matrimonio igualitario, porque se iban a someter a referendo, y se discutió por instancias representativas pero electas a la suerte, y esas discusiones generaron una conversación nacional en un país tan católico como Irlanda, y esa conversación nacional hizo que finalmente en un referendo se aprobara la despenalización del aborto. Entonces uno puede pensar que uno no está condenado a tener participación o representación sin deliberación, sino que tiene uno que encontrar el ingenio y el diseño para lograr que los mecanismos participativos tengan suficiente deliberación y los mecanismos representativos también. Y ahí tendría uno una mejor democracia. Yo recuerdo que en el referendo de 2003 del gobierno del presidente Uribe, en ese momento todavía no teníamos redes sociales, y el presidente Uribe fue a un reality que había en ese momento a hacer una pedagogía de sus 14 preguntas, todas muy difíciles. Y recuerdo que Carlos Gaviria, que en paz descanse, también decía que había una heroína de la democracia que se había sentado a estudiar las 14 preguntas, a leerlas. Sí, sí, exacto. Que es interesante, ¿no? No es fácil esa pedagogía, y no es fácil, pero me gusta el optimismo de Rodrigo. Tenemos que pensar que hay por lo menos algunos casos donde se puede conciliar estas necesidades de deliberación tanto con la democracia representativa y participativa, porque o si no, pues nos quedamos sin democracia de alguna manera, o sin esa parte enaltecida de la democracia. Se nos está agotando el tiempo y me hacen señales por aquí, pero yo no quisiera terminar porque no tengo como una conclusión, tengo como esa preocupación de que nos quedó el tema muy en el aire. Nosotros hemos tenido conclusión. No, pero tenemos estos mecanismos de participación, tenemos este balance que aparentemente, si los pensamos con la asiduidad que se pensó, creo que en su momento no lo ha tenido, que siguen estando ahí. Y me parece que todos se han convertido en su momento, si uno mira los diferentes casos, en formas plebiscitarias todos. O sea, fueron los gobernantes promoviéndolos, en la gran mayoría de los casos, quizás el único es la consulta anticorrupción, para fortalecerse políticamente. Sí, eso ha ocurrido y ha ocurrido. Y seguirá ocurriendo. No, y no solo en Colombia. O sea, sí. El gran temor de la famosa democracia plebiscitaria pues eran los Napoleones. Claro. Napoleón I y III, que la usaron masivamente para legitimarse. Y eso ocurre. Pero no es una fatalidad. No, porque, es una fatalidad. Porque uno se imagina siempre la democracia participativa directa como el referendo o el plebiscito, que son las figuras más, o la consulta popular, las figuras más clásicas. Pero hay otras instancias de democracia directa, esa se me olvidó mencionarla, que es cosas como los cabildos abiertos. Por ejemplo, los cabildos abiertos pueden ser unas instancias de deliberación local supremamente ricas y supremamente productivas, y donde puede haber mucha conversación. No tienen decisiones vinculantes, es como una conversación ciudadana para hacer propuestas, pero ahí hay como instancias deliberativas participativas que no hemos valorado y explorado. Entonces yo sí creo que puede haber democracia participativa con mayor deliberación. Democracia participativa sin deliberación y con manipulación emocional es riesgosa, pero sí creo que uno debería apostarle a tratar de encontrar ese círculo virtuoso. Y en escenarios de altísima polarización entre el Ejecutivo y el Legislativo, en escenarios de bloqueo, pueden destrabar cosas. Sí, que es un poco el argumento que tomaremos en nuestro próximo podcast. Oyendo a Rodrigo, se me ocurrió como lo siguiente. En el fondo, pues claro que pueden ser utilizados políticamente.
A mí me gustaba decir cuando era columnista que el 95% de las columnas son quejas que hacen los columnistas porque los políticos se comportan como políticos, ¿no? O sea, el oportunismo hace parte de la vida política y probablemente era obvio que estos mecanismos iban a ser utilizados de esa manera. Pero sabe que me queda una conclusión como interesante que saco de todo esto ya para terminar nuestro episodio, y es que ahí tenemos este arsenal, digámoslo así, o estos instrumentos en nuestra Constitución, que en el fondo ha sido difíciles, pero que eso es bueno, habida cuenta de los problemas o sesgos o desviaciones probables de la democracia participativa, pero que siguen siendo un instrumento, una herramienta que en algunos escenarios puede servir. Que ahí lo tenemos, y yo creo que son innovaciones que también requieren un aprendizaje, que se podrán ir adaptando a circunstancias y desafíos cambiantes. Bueno, señores, muchas gracias aquí por la buena conversación. Imaginar la democracia es un espacio de cambio, impulsado por Grupo Sura, productora general Natalia Romero Rosanía, música original del maestro Toño Restrepo Salive, producción y postproducción de audio y video de On Media.